Hola, buenas noches, queridos amigos y amigas. En primer lugar, tengo que pedirles disculpas porque, como ven, estoy bajo los efectos de un fuerte constipado que me cogí en Madrid, en Fitur, y les espero que ustedes me sepan perdonar porque no tengo la voz clara como a mí me gustaría tenerla en esta noche tan importante para este programa, porque esta noche contamos nada más y nada menos que con una de las personas más importantes de Canarias y también de la historia de España, nada más y nada menos que el excelentísimo señor don Lorenzo Olarte Cullen. Buenas noches, don Lorenzo. Buenas noches. Antes de empezar esta entrevista, de la que yo me siento orgulloso porque creo que es la entrevista de más prestigio que he podido tener en este programa, aunque ustedes saben que hemos traído aquí gente de mucho peso también y la vamos a seguir trayendo, pero yo tenía unas ganas enormes de que poder hablar y charlar con este personaje social, humano y político que va a dar una noche de mucho enjuague a todos ustedes. No se la pierdan porque va a estar muy divertida y además van a conocer cosas que seguramente ninguno de ustedes conoce. Pero antes de eso, yo quiero saludar a una niña que se llama Lucía, y que me ha escrito una carta muy cariñosa diciéndome que por favor la felicitara. Y yo, sin más, pues la felicito, le digo, hola Lucía, le doy un besito y espero que me siga mandando cartas recordándome, ¿de acuerdo? Así que Lucía, ahora ya te he saludado, a camita a dormir y mañana al cole, ¿de acuerdo? Vale, perdonen la introducción, pero no podía dejar de hacerlo. Bien, como les digo, estamos con don Lorenzo Olarte Cullen. Don Lorenzo Olarte Cullen es una de las personas, por supuesto, más importantes que ha tenido Canarias desde el punto de vista político. Creo que si yo dijese que don Lorenzo Olarte Cullen es un animal político, creo que no diría nada exagerado. Pero aparte de esa capacidad y de esa enorme prestigio que él tuvo como político y tiene todavía, aunque este es un hombre que va a morir con las botas puestas, ojalá nos dure 100 años más, pero él hasta última hora nos va a estar dando guerra. Está, por ejemplo, ahora escribiendo sus memorias, que nada más y nada menos. Cuando don Lorenzo escriba y termine sus memorias, yo les puedo asegurar ya que ese libro va a ser un auténtico bestseller, porque me ha asegurado que va a contar cosas que no ha contado nunca. Evidentemente no va a contar cosas, por ejemplo, anécdotas que tiene con su majestad el rey don Juan Carlos I de España, pero sí va a contar cosas, porque está vivo todavía, pero sí va a contar cosas de mucha enjundia, de mucha calidad humana, de mucha calidad política, para que los canarios tengamos una visión más profunda de qué es él y qué representa para los canarios. Pero ya, sin más bagaje, mire, leer el currículum de don Lorenzo Olarte nos llevaría a estar todo el programa, pero simplemente decirle, él nace en Pontearias, en Pontevedra, en el año 32, tiene ya 84 años, tiene una cabeza muy bien armada, se licencia en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, luego es profesor de Derecho Penal de la Universidad Central de Madrid, luego también dirige el Seminario de Derecho Penal adscrito a la UNESCO, ingresa por oposición nada menos en el cuerpo de secretario de la Administración de Justicia, igual que su padre, que en paz descanse. También así ha tenido una larga trayectoria como abogado, magnífico abogado en Las Palmas, pero que tuvo yo creo que la mala decisión de abandonar su despacho en varias ocasiones porque él, lo que le gustaba a él, su pasión es la política, al servicio de los Gran Canarios, al servicio de los canarios en general, y a él su vida era la política. Y por lo tanto tenía un despacho que era de los más prestigiosos, lo sigue teniendo, de los más prestigiosos de Canarias, pero como iba y venía, pues muchas veces cuando dejaba el despacho para meterse en política, volver a reabrir ese despacho, como me ha asegurado, costaba. Pero en fin, lo tenemos aquí. También es fundador y actualmente presidente de la Fundación de Integración y Cooperación de Canarias con China. Fue presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria desde 1974 a 1977. Fue además también presidente de la Mancomunidad Provincial de Cabildo. Fue fundador y primer presidente del Patronato de Turismo de Las Palmas, lo que mueve el turismo hoy en día en nuestra provincia de Las Palmas. Fue ponente de la Ley de Reforma Política. También fue nombrado embajador de Venezuela, cargo que dejó porque Adolfo Suárez, que en paz descanse, al que él tanto admira y quiere, pues lo llamó para que les estuviera colaborando con él muy íntegramente y dejó la Embajada de Venezuela para unirse al equipo que tenía ese magnífico político ya fallecido, don Adolfo Suárez González. Fue fundador precisamente con don Adolfo Suárez, ustedes se acordarán, de la Unión del Centro Democrático, aquel partido que tantas ilusiones nos hizo tener a todos los españoles, sobre todo en los tiempos más difíciles del inicio de la andadura democrática. Además, ha sido asesor parlamentario de varios ministros del Interior, dado que él es un experto en derecho penal. Fue además asesor de Ibáñez Freire, recordarán ustedes, y de Rosón, creo que ya fallecidos los dos. Fue fundador de la Federación de Partidos de Coalición Canaria que hoy en día nos sigue gobernando en esta tierra. Además fue miembro del Consejo de Europa.
Fue fundador y presidente de honor del Instituto Iberoamericano de Derecho Penal Comparado, diputado en el Congreso en las Cortes Generales en 2 ocasiones, diputado del Parlamento de Canarias en 3 ocasiones, padre del Estatuto de Autonomía de Canarias, 2 veces vicepresidente del Gobierno de Canarias, presidente de nuestra comunidad autónoma desde los años 1908 y 1921, que fue, recordarán muchos de ustedes, el periodo de más crecimiento político de Gran Canaria y de las Islas Canarias, porque tuvo, por ejemplo, entre una de las cosas malas que hizo para esta tierra, ¿saben qué fue? Pues crear la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde yo tengo hoy el honor de dar clases a mis alumnos de trabajo social. Este señor creó esa universidad con, ustedes saben, la enorme presión que tuvo que sufrir del poder chicharrero, que ni quería que por supuesto, junto a otros políticos y a otras fuerzas políticas y sociales, evidentemente, todos empujamos en la misma línea, pero él fue, siendo presidente del gobierno, el que creó nuestra Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. También fue el que consiguió la homologación del personal docente en España, no en Canarias, sino en España. También fue el que firmó la primera concertación social, aquella que tanto los sindicatos como los empresarios decían que era la más progresista del país. Y también consiguió todas las transferencias de justicia a Canarias. También fue el que coordinó la ley de policías locales, creó la Academia Canaria de Seguridad. En fin, don Lorenzo Olarte es una de las personas más importantes, vuelvo a repetir, que ha dado esta tierra, porque él aunque es gallego de nacimiento, él es canario de corazón y de origen, porque él su canaria la lleva dentro junto, igual que a su mujer María, y sus hijos son canarios, y nosotros nos sentimos muy orgullosos. No les sigo leyendo su currículum, vuelvo a repetirle, porque, por ejemplo, tiene la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, que es la distinción más importante que tiene cualquier jurista de nuestro país. Tiene la Gran Cruz también al Mérito Civil, la Gran Cruz del Mérito Militar, la encomienda con placa de Alfonso X el Sabio, y es hijo predilecto de su tierra natal de Ponteareas en Santander. Con nosotros, don Lorenzo Olarte. Perdone que me he extendido un poquito, pero no quería tampoco valorar tu precioso currículum. Y soy hijo de una canaria, porque mi madre es canaria. Exactamente. Me olvidé, hijo de una canaria y de un gallego. Un señor que fue una persona magnífica, que fue además secretario judicial, igual que tú. Juez de instrucción. Juez de instrucción, exactamente. Sí. Mi abuela, cosa que nadie sabe, pues no viene el cuento tampoco, era hermana del conde de la Vega Grande. Y mi madre nació en la casa del conde de la Vega Grande. Mi madre se llamaba Antonia Cullen del Castillo. Amén. Y mi abuela Concepción del Castillo Manrique de Lara. Y luego por parte de mi abuelo paterno estoy emparentado con el obispo Verdugo, sí. Con el poeta Verdugo de Tenerife, que fue famosísimo. Y además, hace unos días el Museo Canario ha descubierto que uno de mis tatarabuelos era hermano de un santo, del padre Ancheta. Sí. Así que todo esto es súper canario. Y luego ya viene la parte de mi padre, que procede del País Vasco. Del País Vasco. Sí, mi apellido Olarte es un apellido súper vasco. Sí. Igual que el de mi mujer se llama Lecuona. Sí, también. Que quiere decir buen lugar. Y tengo un hijo que se llama además Javier. Y un día hablando con un amigo mío, que es Javier Arzayos, pues yo le decía, si yo te infiltro a un hijo mío que se llama Xavier Olarte Lecuona, nadie se cree que es canario, sino que se cree que es de Euskadi, claro. Muy bien. Esta ha sido la entrada de su origen familiar de don Lorenzo Olarte Cullen, nuestro querido expresidente del Gobierno de Canarias, con el que tenemos hoy el honor de estar aquí compartiendo esta entrevista que, como saben ustedes, pues tenemos 1:30 de programa. Vamos a hacer una pequeña pausa para que él descanse y tome agua, pero hoy no vamos a abrir los micrófonos a la llamada en directo porque tenemos tantas cosas de qué hablar. Yo creo que lo mejor es que ustedes lo escuchen y luego al final del programa valoren lo que don Lorenzo Olarte va a decir. Como saben ustedes, nuestro programa es un programa en riguroso directo y nos pueden ver desde cualquier parte del mundo en la red de redes a la dirección de www.canal4tvtelde.es. Y también sepan ustedes que nuestro programa saben que mañana a las 10 de la mañana se repite y el sábado a las 9 de la noche se vuelve a repetir el mismo programa con la entrevista a don Lorenzo Olarte Cullen. Como les decía, vamos a entrar ya en harina de otro costado. Yo creo, don Lorenzo, que Canarias le debe a usted muchas cosas, pero hay una injusticia que yo no quiero
dejar de pasar desde mi punto de vista y con venia y con el debido respeto a lo que voy a decir. Creo que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha sido injusta con usted no teniendo un nombramiento usted de doctor honoris causa en esa universidad, cuando usted fue el padre de la misma. Bueno, ha hecho doctores honoris causa a otros que ni siquiera son universitarios, o eran universitarios. Pero yo con la universidad tengo fundamentalmente dos quejas. La primera, que cuando era rector Lobo, pues no hubo manera de que aceptara la pluma con la que firmé el decreto de creación de la universidad. Se la quería regalar a la universidad porque era una pluma histórica. Claro. Y le pedí una visita y no me la dio. La segunda, pues tampoco, y como no tenía interés, pues... Falta de respeto institucional, pluma, se llama eso. La pluma se la he regalado a uno de mis hijos para que se vayan dando a sus descendientes. Claro. Y luego hubo otra cosa que me dolió mucho, mucho, mucho. Uno de mis hijos, el pequeño, el menor... Usted tiene 8 hijos. 8. Sí. El menor, pues el menor se presentó en el preuniversitario para acceder a la universidad en septiembre. No se presentó en junio para sacar una buena calificación y que pudiera optar por la carrera que quisiera. Sí. Entonces, esto fue al año de crear yo la universidad. Y digo de crear yo la universidad porque yo la creé con el respaldo de todo mi pueblo que estaba detrás y que me dio bastante fuerza para eso. Claro. Porque crear la universidad en Tenerife, con la presión de aquellos varones ilustres y tal, y todo el pueblo que se echó a la calle, el pueblo tinerfeño, no para pedir algo para sí, sino para que, para que no le dieran nada a nuestra isla, como era la universidad. Sí. Bueno, pues la universidad tenía un sentido social, para que la gente que sobre todo no podía, pudiesen ir a la universidad. Pues bien, a mi hijo no lo emitieron, y no emitieron porque se había presentado en septiembre. Sí. Cuando digo yo que no se había presentado en junio ni había sido suspendido. Claro, y no hay ninguna ley que para diga mejorar nota. Claro, y no hay ninguna ley que diga que lo prohíba. Y entonces eso al padre de la universidad le costó que tener que mandar a su hijo a Salamanca, con lo cual mi hijo tuvo que estudiar toda la carrera en Salamanca y me gasté un dinero que me vendía muy bien, pero me gasté un dinero porque de haber podido estudiar aquí en Las Palmas habría ido a la universidad creada por su padre. Claro. Esas han sido dos cosas que a mí muy me han feas. dolido. No, nunca muy feas. Es la primera vez que lo digo. Nunca he hablado de este tema y es la primera vez que lo digo por una razón, porque hoy yo ya no me considero en la política activa y me siento frustrado por muchas cosas y muchas injusticias que se han cometido. ¿Usted no cree que eso es un acto de sectarismo político? Porque el señor Lobo, claro, Lobo, luego sabe usted que estuvo en Coalición Canaria. Yo voy a decir otra cosa, el señor Lobo. El señor Lobo es un lobo con piel de cordero, desde luego. Y el señor Lobo, pues es cierto, lo único que he querido yo, lo único que he pedido yo en política, por el resto lo he ganado pulso democráticamente, ha sido ser presidente del Consejo Social. Y me dijeron, me llamó un gran amigo y me dijo, mira, te hacemos presidente siempre y cuando desde tu cargo vayas contra Román. ¿Contra Román Rodríguez? Sí, contra Román Rodríguez. Y eso lo sabe Román Rodríguez. Y yo dije que yo no me prestaba a una felonía de ese tipo y que por lo tanto que me dejasen sin la presidencia, pero yo no utilizaba un cargo como es ese, que debe ser inmaculado por lo que se refiere a la política, para atacar a un político que no era ni siquiera enemigo mío, sino enemigo de los de Coalición Canaria. Claro, y como don Manuel Lobo era consejero del Cabildo, fue consejero del Cabildo por Coalición Canaria, en el Cabildo de Canaria, querías que tú hicieras, diríamos, de banderín de enganches contra Román Rodríguez. Y eso yo no lo hago porque eso es una felonía y yo no me presto a esas cosas. Además no sería, Lorenzo, muy bien visto por la gente cuando precisamente tú fuiste el que pusiste a Román Rodríguez presidente del gobierno. ¿Puedes contar esa historia que la gente lo ha olvidado? Sí. Román fue presidente de Canarias gracias a mí. Y yo hice una jugada porque
quien tenía que ser presidente era yo, mediante un pacto que habíamos hecho entre Adán Martín, Hermoso y yo, en el cual estaba presente, por cierto, Julio Bonis. Que luego te lo incumplieron. Y luego lo incumplió. Lo incumplieron, luego lo incumplieron. Y fue un pacto que se hizo en el aeropuerto, pero no la cola de la tarjeta de embarque, pidiendo la tarjeta de embarque, sino sentado en una mesa. En el salón de autoridades durante bastante tiempo. Entonces, cuando veo que lo incumplen, pues yo digo, primero, yo escribí una carta muy amplia, que lo publicaron todos los periódicos de Canarias, en la que yo explicaba lo que había pasado. ¿Y por qué proponía a Román? Yo proponía a Román primero porque era un hombre joven, había sido director del Servicio Canario de Salud y lo había hecho bien, porque no era de mi partido y porque ya era hora de que se produjera una alternancia entre Tenerife y Gran Canaria. Sí. Y Gran Canaria. Y entonces, pues, llamé a Román. Román estaba en aquel momento embarcando en el día fue a Tenerife, y como yo le llamé, vino inmediatamente a mi despacho y le hice la propuesta. Aceptó, y entonces pues fue una solución de síntesis, ¿no, Lorenzo? Sí, fue una solución de síntesis, y yo, para evitar que fuera otra vez el poder chicharrero presidente. Exacto, porque el presidente iba a ser entonces Adán Martín, y Adán Martín quería que él fuese el presidente y Mauricio el vicepresidente. José Carlos Mauricio. Sí, y entonces yo decía que aquello sería como el caballo de Atila, claro, con la diferencia que yo no sabía quién era Atila y quién era el caballo. Y claro. Se lo dije así mismo a Adán. Y igual que tuve pues unas palabras con Adán muy duras, durísimas, pues cuando me llamó, le pedí una audiencia, tardó en dármela, y un mes antes de dejar el cargo me llamó. Yo dije, ¿a qué vengo ahora yo? Ahora no vengo a darte consejos producto de mi experiencia, ahora vendré a criticar lo que has hecho mal. Claro. Y no le debió sentar muy bien, pero le hablé con toda claridad. ¿Y qué papel jugó ahí este personaje que tanto bien le hiciste y que tanto qué papel jugó Julio Bonis ahí en esa traición? Bueno, yo creo que en una de tantas. Sí, yo creo que Julio Bonis debía llamarse Julio Malis. Julio Malis. Malis, en vez de Bonis. Conmigo no fue un hombre leal. No. ¿En qué te traicionó, Lorenzo? Sí. Cuéntalo. Sí. Él me traicionó porque él, a mis espaldas, estaba de acuerdo con José Carlos Mauricio. José Carlos Mauricio no tenía ningún deber de lealtad conmigo, pues nada había pactado conmigo. Y yo comprendo que él, pues, a lo mejor es que él creía que, como muchos dicen, no pueden estar dos gallos en la misma jaula, en el mismo gallinero. Claro, pero él nunca se portó mal conmigo porque nunca me traicionó. Lo de Bonis es otra cosa. Bonis se debía a mí, a Bonis Era de tu partido, sí, lo lucumbraste tú al poder, exactamente, lo hiciste consejero. Exactamente. Y bueno, Bonis, pues yo hablo siempre, Bonis era capitán de la Marina Mercante y era capitán del Jet Foil. Sí, sí. Y cuando me preguntan a mí que cómo conocí a Julio Bonis, yo le dije que un día en donde atracan los Jet Foil, lo atracaban, pues llegó un señor en una patera, lo sacó de la patera José Carlos Mauricio, se fueron al Parque Santa Catalina, que es donde iban entonces todos los negros y todos los que venían en patera. Que venían en patera, y al ver a Julio Bonis, hasta Lolita Pluma se echó a correr con los gatos detrás. Y ese fue Bonis. Ese fue Bonis. Sí. O sea, vino en patera y a dónde llegó, ¿no? Y ahora es un gran empresario en México. Parece que se sacó mucho la lotería también, me parece. Sí, ¿no? Se sacó estos premios que se premian, ¿sabes cómo son, no? Sí. Igual que el alcalde, el exalcalde de Tenerife, el de las Teresitas, Cerolo, Miguel Cerolo, que se sacó. Un gran amigo de Julio, por cierto. Sí, y grandes amigos, creo que tenían o iban a tener grandes negocios en México juntos, sí. Se habló algo de eso. Sí. Eran muy amigos. Y de Soria también, por cierto. Cerolo y Soria eran íntimos amigos. No sé si lo sabes. Íntimos amigos, sí. Ahora, Soria prefirió Panamá. ¿Cómo, Soria? Prefirió Panamá. Panamá, sí, Panamá. Sí, pero México y Panamá están muy cerca. Sí, claro. Están cerca de unos de otros, sí. Y, bueno, Soria es uno que se ha acabado.
Sí, también. La muerte política fue la mentira que metió a toda España y ya políticamente está muerto. Está muerto. Aunque algunos dicen que no, que hay que tener cuidado con él todavía, porque él muere matando. No. Lorenzo, ¿por qué fuiste tan honrado en política? ¿Por qué no metiste las manos en el saco como meten tantos? ¿Por qué te tienen que estar tú con lo que tú has sido en este país? ¿Por qué tú tienes que estar viviendo ahora como si fueras una persona normal, por lo menos que tuvieras un coche oficial para que te llevaran a los actos oficiales? No, yo no que te dieran un tratamiento de dignidad. ¿Por qué tú no metiste la mano como hacían todos? Yo no cobro nada por haber sido presidente. Yo cobro solo una pensión de 970 euros al mes por todo lo que he hecho durante mi vida, porque en los cargos públicos había que cotizar, pero por mí muchas veces no se cotizó, y yo, pues, para tener una pensión más importante, pues tendría que poner un pleito e ir al Supremo. En el Supremo, pues, tardaría 6, 7 años o cosas así. Entonces, cuando viniera el resultado, a lo mejor mi mujer, a la que quiero enormemente, y ella a mí. A esa mujer que tanto te ha aguantado, que tanto te ha ayudado. Aguantado, pero que está y que tan bellos hijos te ha dado también. Pero que como todavía está de muy buen ver, porque claro, mi mujer muy guapa. es guapísima, representa 50 años, a lo mejor se me casa con otro, y ese otro es el que se va a mamar la pensión, así que Pero no me has contestado lo que te pregunté, ¿por qué no metiste la mano en el saco con todo lo que tú hiciste, que podías haber sido hoy uno de los hombres con una abundancia total? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué fuiste tan honrado? Cuando fui presidente del Cabildo, que fue en los últimos años del franquismo, no había control y podía haber sido, pues, un sinvergüenza, un ladrón. En los principios de la democracia tampoco había mucho control, si bien la gente que estaba con Suárez era gente muy honrada, y Suárez lo fue. Pues cuando Suárez dejó la presidencia del gobierno, casi le sacan a subasta el chalet que se había construido en Madrid. En Madrid, sí. Y fue un hombre muy honrado, y todos los que estábamos con él éramos iguales. Yeah. Yo abandoné un despacho que era de los más importantes de Canarias, heredado de mi padre y aumentado, pues para dedicarme a la política. Porque yo me dediqué a la política como el misionero que se va a África en su apostolado, ¿no? Yo me dediqué a la política para ayudar a mi tierra. Porque si ayudaba a mi tierra, ayudaba a todos los canarios, entre los cuales estaban mis hijos también. Claro. Y entonces, pues yo siempre quise ser, tanto es así, que cuando yo entré en la política, a los 7 compañeros de despacho que yo tenía, de los cuales yo era el jefe, porque el despacho era Olarte y Asociados, pasó aquello a convertirse en un Olarte sin asociados, porque yo a todos les relevé de la obligación de darme el porcentaje correspondiente en los asuntos que llevaban. No consideraba moral que estando yo en el poder, que estando en la actividad política, que no pisando el despacho, pues no pisaba para nada, porque además era incompatible, bajo mi punto de vista, primero lo era moralmente y después lo fue legalmente, pues no me dieron ni un céntimo porque yo lo prohibí. Y a mí el dinero no ha significado nunca nada para mí, pero a estas alturas de mi vida, que tengo ya 84 años, pues, hombre, no me va muy bien. Utilizo los servicios públicos, el antiguo coche de obra. ¿El gobierno de Canarias no tiene la dignidad suficiente para poner aunque sea un coche oficial cuando tienes que salir? No. El otro día, y darte una pequeña paga para pagarte los grandes servicios que has prestado a Canarias. Somos la única comunidad en que a los expresidentes no se les ayuda en nada. El otro día, por ejemplo, el presidente del gobierno me invitó a la toma de posesión de los consejeros, pero me invitó y en la invitación no iba incluido que me mandaría el coche oficial, uno de tantos que tienen. De los cientos que tienen. Porque a un acto de ese tipo, que está lleno de periodistas y tal, yo creo que menos que tú aparecieras allí con un coche oficial. No daba buena imagen bajándome de un taxi. Y tenía que entrar en un coche oficial. El resto soy un simple ciudadano y yo voy en taxi siempre y además sentado delante con el chofer, pues me gusta ir delante con ellos, voy hablando con los choferes, con los taxistas, voy en la guagua. Cuando llego en avión cojo
la guagua de Salcay. Que te deja al lado de tu casa. Que me deja al lado de mi casa y soy un ser vulgar y corriente. Pero hay actos políticos en que el protocolo exige que uno vaya en función de lo que ha sido y de lo que representa. Si el presidente del gobierno de Canarias no se ha dado cuenta de eso porque tiene todavía la mentalidad del alcalde, pues bueno, allá él. Esta mañana, no sé si sabes que nuestro programa se anuncia, tenemos una intervención en el Espejo Canario con Paco Chabanel, este periodista prestigioso de Canarias, y nos pedía que te preguntara dos cosas. Primero, lo que si ya Julio Bonis no te manda ninguna cesta de Navidad por Navidad. ¿Cómo conoce a Julio Bonis? ¿Cómo lo conoce? No, Julio Bonis se ha olvidado de mí, hombre. Sí, sí, ¿no? Y bien que se olvidó, menos mal. Y bien, bueno, yo... ¿Cómo pueden ser la gente tan malas? Yo te voy a decir una cosa. Porque este hombre y yo nos conocemos de hace muchos años y no vamos a estar aquí empleándolo usted, porque eso sería... Sí, somos amigos de hace muchísimos años. Sí. Y además nos respetamos y nos queremos mucho. Sí, y el respeto no tiene nada que ver con el tuteo. Claro que yo no. Te respeto mucho. Igual que yo. Tú elevaste la profesión de agregadores sociales a una gran categoría, siendo yo presidente, y hoy en día en los juzgados de lo social, pues los agregadores sociales actúan pues como podían actuar anteriormente cuando ellos no iban a magistratura, pues los abogados y los procuradores. Y eso es una cosa que te tendrán que reconocer siempre los grados sociales. Ahora les voy a contar una anécdota, cuando él termine les voy a contar una anécdota de lo que este hombre, cuando era presidente del gobierno, cómo actuaba conmigo, no me lo contó nadie, lo que hizo con nosotros. Sigue. Bueno, estamos hablando de Julio Bonis. Julio Bonis. Tuvo la suerte de que superó un cáncer de estómago. Tuvo un cáncer de estómago y en 15 días parecía que se iba a morir y en 15 días se salvó y se ha curado totalmente. Menos mal. Él y yo no nos hablábamos. O yo no le hablaba a él, mejor dicho. Pero cuando me enteré que tenía el cáncer, fui con toda la humildad del mundo a su domicilio, fui a decirle que sentía mucho la enfermedad que tenía y que me tenía a su disposición por si necesitaba algo de mí, o una transfusión o cualquier cosa que la ciencia médica aconsejase. Después de lo que te había hecho. Sí, y me he olvidado, porque yo tengo la suerte, y yo que soy creyente, es de lo que más doy gracias a Dios en este mundo, es de no ser rencoroso. Y no ser rencoroso por una razón. Tengo una memoria muy grande, pero de las canalladas que me han hecho... ¿Te has olvidado? No me he olvidado. No te aterrorizan. Y no me he olvidado de los canallas. Pero de los sí que de te las hicieron. Canalladas. Eso. Y al no acordarme de las canalladas en qué consistieron, no te acuerdas de los guardo canallas. rencor. Correcto. Claro. Correcto. También otro personaje que también te la jugó bien jugada fue Luis Hernández. ¿Qué pasó? Sí, es que Luis... Ese es otro que comió también en tu mano mucho tiempo. Sí, sí. A Luis Hernández, siendo yo presidente del Cabildo, lo traje del sindicato y lo integré en mi gabinete, que era un gabinete muy bueno, de gente muy buena. Estaba Javier Barona, que hoy es magistrado de lo contencioso administrativo, sí, que se fundó, que luego que entró en mi despacho. Estaba también Redondo. Fernando Redondo. Yo sabía que él era comunista y sin embargo lo tenía en mi despacho. Un gran economista y una gran persona. Economista. Y una gran persona. Tenía a Coto, que era arquitecto del Cabildo también, y gente que era mi gabinete. Y a Luis Hernández. Y Luis Hernández luego hizo causa común con Bonis. Menuda yunta, ¿no? Sí, y entre los dos, que se llevaban muy bien, pues no actuaron bien conmigo. Pero bueno, yo... Allá ellos. Allá ellos. ¿Qué ibas a contar tú? Otra pregunta que me dijo Paco Chabanel que te hiciese, que qué pasó, si lo recuerdas, cuando tú como abogado interveniste en la compra por la familia de Moll de la provincia, el periódico de la provincia. ¿Qué pasó? Que cuentes realmente qué pasó ahí. Sí. Yo intervine porque yo era abogado de Niceto Flores, que era un hombre muy acaudalado de aquí, que era había sido cliente de mi padre, y entre él y Moll, pues compraron la provincia. Yo entré también con una participación, pero después yo me di cuenta
de que un periódico no debe tener como partícipe a un político. Claro. Porque no bien visto. No, y además el periódico se devalúa, porque parece que el periódico está al servicio de la política del partido político del accionista. Y entonces pues yo decidí vender mis acciones a Javier Moll y quitarme en medio porque creía que era incompatible esto. Pero antes, cuando estábamos hablando de los graduados sociales, porque tengo curiosidad, tú dijiste que ibas a hablar de algo. Sí, es que cuando yo fui decano del Colegio de Graduados Sociales, en España nuestra carrera pues se quitó del arco universitario español y se creó la diplomatura en relaciones laborales. Y yo tenía varios problemas aquí, en fin, habían algunas personas, sobre todo porque se dejaban llevar por los consejos del Colegio de Abogados y no querían que en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria estuviese la carrera nuestra hoy, actualmente, bueno, anteriormente, que se llamaba Diplomatura en Relaciones Laborales. Y don Lorenzo Artecuya era presidente del gobierno, que tenía además la sede justo enfrente de donde teníamos nosotros la nuestra. Él está en el Palacio de San Bernardo y nosotros en la Avenida 1 de Mayo, enfrente de los sindicatos. Y entonces, una persona que no voy a nombrar aquí me dijo: eso nadie te lo va a solucionar, no vas a tener aquí la carrera si no hablas con Lorenzo Olar. Y yo digo, ¿cómo? Yo no conocía a Lorenzo, sino por supuesto por los periódicos, por la fama que tenía, una persona que a mí me causaba mucha admiración y que además siempre lo votaba. Y resulta que me voy un día y le pido una audiencia y le digo: Lorenzo, la Universidad de La Laguna ha creado la Diplomatura en Relaciones Laborales de Tenerife y yo creo que nuestra tierra tiene que tener también esa carrera, porque es una carrera técnica, es un experto en Derecho del Trabajo y de Seguridad Social y necesitamos que tú nos apoyes. Me dijo: mándame un pequeño dossier, dime cómo está el tema, qué hay que hacer. Y le mandé efectivamente. En el último acto de gobierno, cuando cesó de presidente del gobierno, eran las 2:30 de la tarde más o menos, y suena el teléfono a mi colegio, y yo estaba mucho en el colegio y casualmente estaba allí. Dice: es el presidente del gobierno, don Lorenzo Olarte. Ponme inmediatamente. Cojo el teléfono y me dice don Lorenzo Olarte: ya te creé la diplomatura en Relaciones Laborales de la Universidad de Las Palmas. Era así. Todo lo que prometía lo cumplía. Otra anécdota. En esa otra segunda audiencia que nos dio, nos citó para las 6:30 de la tarde más o menos, y estaba de conserje en la presidencia del gobierno el señor Pantaleón, que fue jugador de Las Palmas, conserje. Y llegamos allí, toda la Junta de Gobierno, porque nos iba a recibir, y le digo: ¿qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo está? ¿Va muy atrasado el presidente? Dice: mira, Paco, está aquí desde las 8 de la mañana, me lo dijo en silencio, desde las 8 de la mañana se comió un bocadillo y un refresco y ha estado recibiendo gente desde las 8 de la mañana. Y eran las 6:00 de la tarde. Ese era don Lorenzo Olarte. No ha habido en política canaria, al menos que yo haya conocido, una persona con tanta capacidad de trabajo y con tanta dedicación y pasión a la política como Lorenzo Olarte. Y lo digo porque lo he vivido en mis propias carnes. Desde las 8 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde, recibiendo gente como presidente del gobierno de Canarias. Este señor es el que hoy tiene el honor de este programa de tenerlo aquí. Esa es la cosa que te quería contar. Sí, yo recibía a todo el mundo. Y mucha gente decía que yo recibía a cualquiera que pedía una audiencia antes que un concejal, un ciudadano de su distrito. Sí, verdad. Sí, sí. Sí. Sí, porque la política es esa, Lorenzo. Y eso es lo único que permite la cercanía del político al pueblo. Se nos acaba de ir un gran político que yo también admiraba mucho, que es don José Macías Santana, que en paz descanse. Sí, hombre, una gran persona. Una gran persona y un gran trabajador. Sí, era un magnífico político, aunque mucha gente lo criticaba, los tontos de turno, porque dice que iba a las bodas, a los entierros. Es que los políticos lo que tienen que hacer es estar con su gente. Claro. Pero Lorenzo, tú y Pepe y tú eran exactamente igual. Tú le pedías cualquier favor, tomaba nota, y cuando iba a Madrid, lo primero que hacía es ir a la dirección general o a donde tuviera que ir a solucionarle el problema. Esos son los políticos que hacen falta. Nunca lo oí yo criticar a nadie. A nadie, efectivamente. Él era un hombre que, por ejemplo, no estaba muy de acuerdo con Soria, eso se veía. Claro. Y incluso con el Partido Popular relativamente. Sin embargo, siempre fue fiel al Partido Popular y nunca le oí una crítica a Soria. Y con grandes mayorías del pueblo, acuérdate. Claro. Sacaba más que los senadores socialistas. Sacaba más que, claro. Sí. Sacaba siempre en mayoría absoluta como senador. Claro. Sí. Era una persona muy querida. Sí. Muy bien, estamos a punto de hacer el primer descanso, pero antes del descanso le voy a preguntar otra cosa que ustedes seguramente están locos por saber. ¿Por qué tomas la decisión
de cargarte a Juan Marrero Portugués como director de la Caja? ¿Qué pasó? Cuéntanos qué pasó. Joder, pues me estás preguntando tú a mí. Cosas que tenía reservadas perlas. En las memorias que estoy escribiendo. Perlas te estoy preguntando. Sí, mira, cuando yo llegué, a mí me apoyó para ser presidente del Cabildo don Matías Vega. Don Matías Vega Guerra. Sí, por una razón, porque los asuntos personales de él se los llevaba yo, confiaba en mí como abogado y se los llevaba yo. Incluso cuando un hijo de Negrín vino a Las Palmas a ver si recuperaba unas propiedades que tenía por el Estadio Insular por allí, don Matías me llamó a mí y me mandó al cliente. Dice, quédese usted con este cliente y a ver si le podemos sacar algo adelante. Bueno, que durante el franquismo era imposible. Y... Estabas hablando de ¿cómo se llama? De Negrín, que te mandaron un cliente que era de un familiar de Negrín, y estábamos hablando de don Matías Vega, que por qué echaste a Juan Marrero de la Caja, de director de la Caja. ¿Qué pasó? Entonces, ser presidente del Cabildo llevaba consigo el ser presidente de la Caja. De la Caja de Ahorros de Gran Canaria. Sí. Luego, de la Caja Insular de Ahorros. De la Caja Insular de Ahorros. Luego, don Matías Vega me recomendó, que don Matías Vega está precisamente enterrado aquí, muy cerca de aquí, en Tara. En Tara, sí. Sí, con su señora. Sí. Bueno, pues don Matías me recomendó, que fueron de las pocas veces que él se metió en la vida política mía, y tenía perfecto derecho a darme un consejo, como cualquier hijo de vecino. Claro. Y me dijo, procure usted separar la Caja del Cabildo, porque si en la Caja hay algún follón, algún problema, le puede perjudicar a usted como político, y si usted comete algún error como político, está usted perjudicando a la Caja. Así que procure separarlo. Fue un gran consejo, y así lo hice. Claro. Así lo hice. Eliminé en una jugada, creo que bien hecha, a los miembros del Consejo de Administración de la Caja, cambiando los estatutos. Yo dije que el Consejo, en los estatutos yo puse que el Consejo de Administración se elegiría mediante las personas a propuesta del presidente, y el día que fuimos a la elección yo no propuse a ninguno de ellos. Y ellos me dijeron, pero hombre, ¿cómo es que nos quita usted todo? Y dije, léense los estatutos que ustedes mismos han aprobado. Claro. Y yo no los propongo, luego no pueden ser consejeros. Claro. Y entonces entró una randa de consejeros nuevos. Ajá. Entró gente muy buena. Entró, gente joven de mi época y que no tenían ninguna concomitancia con Juan Marrero. Juan Marrero había hecho una cosa que era lo de Protucasa. Protucasa había sido una operación que tenía muchos matices especulativos, que hoy serían tremendamente censurados. Allí eran accionistas de Protucasa, pues hasta unos primos hermanos míos, lo cual me dolió muchísimo. Y como yo vi que al final el director de la Caja se había sentido el dueño de la Caja y había muchas irregularidades, pues entonces yo prescindí de Marrero. Costó bastante trabajo, porque como yo políticamente no tenía nada en contra de Marrero, porque Marrero, si bien después se hizo del PP, en aquel entonces no había partido político. Antes del PP fue Dahigrán, de Coalición Canaria. Sí, Dahigrán, es verdad. Dahigrán, y después fue del PP. Y después del PP. Pero antes lo único que había hecho fue significarse en las Cortes como procurador por el tercio familiar, ¿no? Votando contra la ley de sucesión, me parece. Sí. Y que a muchos les pareció mal, a mí no me parece en absoluto mal. Yo he respetado siempre a todos. Y la prueba es que lo primero que hice en la Caja, en el Consejo de Administración, fue, cuando la renovación, meter a 3 comunistas. ¿Qué eran? Viviendo Franco. ¿Qué eran? Que eran la mujer de José Carlos Mauricio, que era una mujer adorable,
muy inteligente, a la cual José Carlos quería muchísimo, 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 y la cual tuvo que sufrir mucho, pues con toda la persecución de los comunistas, porque a los socialistas no se les vio el pelo. No. En cambio, después se me acuerdo, cuento una anécdota de mi amigo y compañero de Universidad Ramón Tamames. Recuerdo lo que es muy bueno. Bueno, pues entonces yo me vi en la necesidad de abrir ¿qué comunistas eran? Era la mujer de Mauricio, ¿quién más? ¿Te acuerdas de los otros dos? Los otros sí, uno de ellos era... Antonio González Vieytes pudiera ser. No. Fernando Redondo. No. Era entonces... Antonio Marrero. ¿Y quién más? Y el otro no me acuerdo quién era. ¿No te acuerdas? Bueno. Sí, sería Aníbal Santana, también que era comunista. Sí, también puede Por ser. Cierto, el bueno de Aníbal. Cuando Suárez legalizó el Partido Comunista, no se lo dijo ni a los miembros de su gobierno. El Viernes Santo, aquel famoso. Sí, bueno, porque si se lo comunica a alguien y corre la noticia, los militares se levantan. Yo lo sabía. Y la prueba de lo que sabía es que le dije, pues ya no podía circular la noticia, ni él me lo iba a creer. Me lo encontré por la calle y lo pongo de testigo. Y le dije, Aníbal, mañana te van a legalizar. Qué bien. Muy bien. Lo que te quería decir yo que era algo... No, eso vamos a dejarlo para la segunda parte. Bueno, bien. Vamos a hacer una pausa para la publicidad. Como han visto, estamos entrevistando al excelentísimo señor don Lorenzo Lartecuye, Lorenzo para los amigos. Estamos hablando de todo lo humano y lo divino, de su etapa política, de su etapa personal, de sus amigas, de sus traiciones, y nos vamos a publicidad. No nos abandonen, y dentro de 3 minutos o 4 minutos estamos con ustedes otra vez en la segunda parte de esta entrevista. Muchas gracias. Centro de Reconocimiento y Escuela de Formación Sanitaria. Le atenderemos las mañanas y las tardes de lunes a viernes y también los sábados por la mañana. Reconocimientos médicos para todo tipo de carnet de conducir, con la comodidad de realizar todo el trámite desde nuestro centro, incluida la foto. Los desempleados tienen descuentos especiales aportando su documentación. Centro Médico Arnau, su centro de confianza.